Muy bien. Lo que vamos a aprender ahora es a aplicar transformaciones a los objetos. Vamos a tomar el cubo y vamos a venir al panel de la derecha donde tenemos el panel de propiedades. Y más específicamente el cuadradito naranja con las cuatro esquinitas es el panel de propiedades de los objetos. Acá tenemos posición, rotación y escala. También tenemos el modo de rotación, pero bueno, eso es para otro momento. Vamos a suponer que quiero mover el objeto. Entonces, podemos venir acá y hacer un clic y arrastrar hacia los costados. Podemos hacerlo tanto en el eje Y, como en el eje Z, como en el eje X. Estos son los ejes que tenemos para trabajar. Profundo, laterales y de arriba para abajo. O sea, esto vendría a ser hacia adelante o hacia atrás. Y esto, izquierda, derecha, arriba y abajo. Z, X e Y. También podemos rotar en los diferentes ejes y podemos escalar en los diferentes ejes. Podemos hacerlo esto de varias maneras. También podemos alterar los tres valores al mismo tiempo. Si yo vengo y mantengo el clic mientras aprieto Shift y voy hacia abajo con el mouse, ven que me pinta las tres posiciones. Bueno, yo ahora puedo poner un valor, por ejemplo 5, apretar Enter y me va a mover el objeto 5 veces, 5 unidades en los tres ejes. Lo mismo vale para la rotación. Vamos a suponer que quiero ponerlo en 45 grados. Y lo mismo vale para la escala. Vamos a escalarlo 5 veces. Ahí está. Vamos a suponer que yo quiero limpiar todas estas cosas que yo hice. Podemos hacerlo de esta manera. 0, 0, 0. Podemos hacerlo de la otra manera. Podemos hacer clic, Shift, pintar todo, 0, Enter. Lo mismo acá. Opa, no, la escala nunca va a ser 0 porque si no desaparece el objeto. La volvemos a 1. También podemos hacerlo de otra manera. Voy a rotar, escalar y mover. Voy a venir al menú de objeto. Voy a ir a restablecer. Y voy a ir a posición. Lo mismo voy a hacer para la rotación. Y lo mismo voy a hacer para la escala. Muy bien. Hasta ahí con eso. Si observamos el panel de la izquierda, vemos que tenemos varias herramientas. La primera es esta cruz, donde podemos mover, que nos va a habilitar el gizmo. Si recuerdan, yo tenía seleccionado en la clase pasada el Box Select, y el gizmo no está. Pero si vengo acá y aprieto acá, me aparece este gizmo 3D. Donde yo puedo tomar la flecha y moverlo en los ejes. Otra cosa que puedo hacer es rotar en los ejes con el gizmo de rotación. Acá está la herramienta. Y puedo escalar en los distintos ejes también con el mismo gizmo, siempre y cuando tengamos seleccionado el gizmo correspondiente. Acá hay un cuarto gizmo que incluye los otros tres. Podemos escalar, podemos rotar y podemos mover. Yo mucho este no lo uso, pero está ahí. Vamos a restablecer todas estas transformaciones. Objeto, restablecer. Y vamos a ver otra variante de la herramienta de escalado. Como se acordarán acá, que teníamos la solapita esta que quería decir que había más herramientas dentro. Acá en escalar tenemos también lo mismo. Y tenemos la jaula de escalado. Va a crear todo este delineado con estos puntitos, y si nosotros agarramos y hacemos clic y sostenemos y arrastramos, podemos escalar el objeto tomándonos de estos puntos.
dependiendo del puntito donde agarremos, vamos a ver que escala en un eje o en varios ejes al mismo tiempo. Vamos a limpiarlo. Vamos a venir acá y vean que salvo en el de rotación, en el de escalado y en el de movimiento tenemos estos cuadraditos entre las flechas, que quiere decir que, por ejemplo, yo voy a mover ahora el objeto solo en el eje Y y en el eje Z. En el eje Y, en el eje Z y en el eje X, perdón. Este otro quiere decir que lo voy a mover en el eje Z y en el eje X. Y este quiere decir que lo voy a mover en el eje Y y en el eje X. Vamos a limpiarlo, restablecer posición. En el escalado es lo mismo. Tenemos estos cuadraditos que nos permiten limitar los ejes donde yo voy a aplicar la transformación. Una vez más, restablecemos la escala. Y ahora vamos a ver un poquito el tema de los shortcuts. Porque la verdad que todo esto está bueno, pero en los momentos por ahí de trabajo a veces es más fácil, generalmente es más fácil el tema de los shortcuts. Vamos a mover el objeto con la letra G. Vemos que podemos tener un movimiento libre de esta manera. Ahora, si yo aprieto la G y la letra equivalente al eje que quiero manipular, por ejemplo Z, lo voy a poder mover solamente en el Z. Lo mismo la X, lo mismo la Y. Esto vale tanto para la rotación como para el escalado. Aprieto R para rotar y S para escalar. R y X va a rotar en el eje X, S e Y va a escalar en el eje Y, y obviamente que todo esto es intercambiable con los distintos ejes. Vamos a suponer que yo quiero mover este cubo. Vamos a ir a la vista frontal con la letra 1, con el número 1, y vamos a suponer que lo quiero mover 2 unidades hacia la derecha. Voy a apretar la G, voy a apretar la X y voy a apretar el 2. Entonces yo ahí de esa manera lo que hago es, mediante un valor fijo, le asigno el movimiento que le quiero dar. Mismo, si quiero, por ejemplo, rotar en 45 grados en el eje X, voy a apretar R, X, 45. Y vemos que rota el objeto en 45 grados. Esto vale para el escalado, para el movimiento y para la rotación. Ahora, una vez que yo hago estas transformaciones en el viewport, vamos a ver acá a la izquierda abajo que nos aparece un menú que en este caso dice rotar, porque lo último que yo hice acá en el viewport fue rotar. Y acá me aparece lo que yo acabo de hacer. Vamos a suponer que yo quiero modificar esa rotación en este panel. Vengo acá y pongo, no sé, 65D. Y lo que hace es rotar el objeto. En vez de 45 grados, 65 grados en el eje X. Yo puedo modificar acá el eje y la orientación del objeto, que esto lo vamos a ver más adelante porque es un poquito más avanzado. O sea, acá no es que yo lo roté 65 grados más. Yo lo roté 65 grados. O sea, yo acá en el viewport hice 45 y acá le puse 65. Entonces, sobreescribí, digamos, el valor que yo había puesto manualmente en el viewport con este valor que yo le asigné de manera arbitraria, por decirlo de alguna manera. Ahora, vamos a suponer que quiero restablecer la rotación. En vez de venir acá a objeto, restablecer, lo que voy a hacer es, y de paso se los muestro, es los shortcuts. Para la posición es Alt G, para la rotación es Alt R y para la escala es Alt S. En este caso lo que quiero hacer es restablecer la rotación, así que voy a hacer Alt R, Alt G y Alt S, que no había hecho nada, pero bueno, vamos a darle un poco, y Alt S, restablecemos la escala.
Hay otra operación más que se hace, que es aplicar las transformaciones. Vamos a rotarlo en el eje X, escalarlo totalmente y vamos a moverlo hacia arriba un poco. Si yo vengo a objeto y pongo aplicar, me aparece este menú donde yo puedo aplicar todas las transformaciones que le haya hecho al objeto. El shortcut es control A. Vamos a hacer control A, aplicar, y puedo elegir aplicar de a una, puedo aplicar todas, puedo aplicar rotación escala, posición relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en este caso lo que quiero es aplicar, vamos a decir, todas. Vamos a ver que en el panel de propiedades a la derecha, los valores que antes tenían los sliders, que tenían los valores que yo le había aplicado, volvieron a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la posición natural del objeto ahora es esta, tanto rotación como escala. Y si yo quiero restablecer esto con Alt S, Alt G, Alt R, no voy a poder. La única manera en este caso de volver al punto anterior sin tener que andar haciendo gimnasia de rotación, selección y escalado es con la herramienta para restablecer las acciones que yo tomé, que es Control Z, como en muchos programas. Yo aprieto Control Z hasta que llegue al punto que quiero. En este caso yo ya todavía no había aplicado las transformaciones, y entonces puedo hacer Control G, Control R Alt G, Alt R y Alt S. La cantidad de Control Z que tenemos asignado viene por defecto, no me acuerdo si es 25 o 50, y se puede modificar en las preferencias. Si mal no recuerdo, a ver, sistema, acá está. Pasos de deshacer, 32. Con esto hay que tener cuidado, porque si yo le asigno, por ejemplo, si yo esto lo pongo en 200, que puedo tranquilamente, que no lo voy a hacer, el sistema tiene que guardar 200 movimientos para atrás de lo que yo hice, lo cual sobrecarga el programa, la memoria del programa, y el programa empieza a usar memoria en vez de para el trabajo, empieza a usar memoria para guardar todos esos pasos, y puede llegar a producirles crasheos, ralentizaciones, etcétera, etcétera. Porque no se olviden que nosotros ahora estamos haciendo cosas súper simples, pero cuando tenemos mucha geometría, simulaciones, etcétera, etcétera, cada paso que tiene que guardar ocupa mucho lugar en la memoria. Lo último que vamos a ver por hoy es el tema del snapping. El snapping lo que hace es, si ustedes observan, acá hay una cuadrícula. ¿Ven? Acá tienen una cuadrícula. Si yo, por ejemplo, quiero mover este objeto de manera más precisa, si mientras lo estoy moviendo aprieto y mantengo control, ven que va como ajustándose a la grilla que tiene detrás. Por ejemplo, ¿no? Quiero moverlo hacia la derecha. Voy a apretar G, X, lo voy a mover, pero voy a mantener apretado control. Y ven que va haciendo snap, o sea, se va ajustando a la grilla. Una cosita, cuando, por ejemplo, si quieren mover un objeto, ¿no? Apretan G, X, no tienen que seguir apretando los botones. O sea, una vez que los apretan y ven lo que estamos viendo, ya pueden manejarse directamente con el mouse, no tienen que mantener apretado. Lo que sí tienen que mantener apretado es control si quieren ese grado de control. Acá arriba, donde está este magneto, si ustedes vienen acá a este drop down, tienen el menú del snapping. Tienen cuadrícula, vértice, borde, cara, que eso una vez que empecemos a ver el modelado lo vamos a ir viendo. Pero bueno, lo del snapping es bueno saberlo. Sirve tanto para mover, para escalar y para rotar. Ah, bueno, una cosita más. Cuando están moviendo las cosas, ven, por ejemplo, yo estoy acá y esto se mueve medio locamente. O sea, si por ejemplo me acerco mucho, ¿no? Y quiero hacer este movimiento. Si quiero tener más precisión, más allá del snapping, lo que pueden hacer es mantener apretado Shift y van a ver
que el objeto se mueve con mucha más precisión, más despacito. Así que bueno, creo que por ahora esto fue bastante para el tema de las transformaciones. Y nos vamos a ver en la próxima, donde vamos a aprender a añadir objetos, a borrarlos y algunas cositas más. Que sigan bien, nos vemos en la próxima.